Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Estamos, mis hermanos, hablando, abra su Biblia en Santiago 5:16. Acuérdense que empezamos la semana anterior hablando sobre confesaos vuestros pecados los unos a los otros, ¿verdad? ¿Para qué dice Santiago? ¿Para qué debemos confesar? Dice, para sanidad, dice, ¿verdad? Para orar, ¿verdad? Y también sí tiene que ver con la salvación, hermano, pero vamos a explicar. Pongámonos de pie, mis hermanos, si encontramos, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. 5:16. Pero vamos a leer desde el 7, hermanos, ¿sí? 5:7. Mire lo que nos dice la palabra. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que el Señor le dio, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, dice el 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, dice, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Tome su asiento, mi hermano, y cierre sus ojitos. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos, Señor, nosotros disfrutar contigo, Señor, con nuestros hermanos también, y podemos ser edificados. Yo te ruego, Señor, glorifica tu nombre en esta hora, Señor. Que saliendo de aquí, Señor, todos puedan entender, Señor, crecer, bendito Dios, y ser transformados, Señor, más como tú, más a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Añade toda sabiduría, toda revelación a tu palabra, Dios. Y gracias te damos, Padre. Con humildad de corazón, Señor, te rogamos, Dios de gloria, auxílianos, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, bendito Dios. Te amamos, te adoramos, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, estamos nosotros hablando de la confesión, pero la confesión para oración, para orar los unos por los otros. Hay algo que es inevitable, hermano, que tenemos que reconocer. Sí, es inevitable que tenemos que reconocer. Y es que desde cuando empezó la iglesia primera, la iglesia de los apóstoles, a la iglesia de hoy en día, muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado, hermanos. Ya no es lo mismo. Si nosotros vemos hechos, hermano, cómo la iglesia vivía, cómo los hermanos vivían, cómo había ese mismo sentir, ese mismo propósito los unos por los otros. Esa preocupación, hermano, de los unos por los otros, vemos que
Tal vez, hermano, no me atrevería a decir que nunca más volverán esos tiempos. No me atrevería a decir eso, pero sí que ha cambiado mucho, hermano, la iglesia. Y los cristianos han cambiado mucho. El propósito de la iglesia ha cambiado mucho, hermano. Y mire, el apóstol Santiago está escribiendo aquí, y esta carta, hermano, tiene muchas cosas. Yo apunté 4 cosas esenciales que tiene esta carta, la carta de Santiago, que empieza desde el 5:7 y termina hasta el 20, hermano, desde el versículo 7 hasta el 20. Y es, hermano, precisamente que nosotros tenemos que entender, hermano, que el camino del cristiano es difícil. En sí la vida es difícil, con Cristo o sin Cristo es difícil, hermano. Alguien decía, dice, ¿para qué pierdo mi tiempo con Dios en la iglesia? Hermano, déjame decirte que hubieras estado en la iglesia o no hubieras estado en la iglesia, igual tenías que enfrentarte con los problemas matrimoniales, igual tenías que enfrentarte con la crisis, con la necesidad. Eso no es algo solo para los cristianos, ¿o sí? Es para todos. ¿Cuál es la diferencia? Diga conmigo que tenemos esperanza, ¿sí? Esa es la única diferencia y es la más grande diferencia, hermano. El apóstol Pablo dice, aunque estemos acorralados por todos lados, dice, acorralados por todos lados, pero tenemos esperanza. Aunque estemos caídos, no será para siempre, dice. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es que el Señor nos levantará. Amén. Esa es la vida del cristiano, hermano. Los apóstoles lo entendieron, hermano. El problema es que a veces nosotros, los cristianos de hoy en día, como que no lo entendemos y pensamos que caminar con Dios es caminar en las nubes nada más y que los problemas se quedan solo para los que no tienen a Dios. Y eso no es así. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzándonos, hermanos. ¿Sí? Pero gloria a Dios que tenemos en quien descansar, hermano. Mire, yo antes cuando me entristecía, cuando era joven y tenía problemas, yo me entristecía y lo único que podía hacer es llorar y esperar, hermano, que las cosas cambien. Pero ahora no, hermano, ahora que conocemos la verdad de Dios y nos enfrentamos a las pruebas, lo que podemos hacer es doblar nuestras rodillas, dice Santiago. ¿Alguno está triste entre vosotros? ¿Qué dice? Alabe al Señor, cante alabanzas. Deje de escuchar Prince Royce, deje de escuchar Darwin Yankee, hermano. Deje de escuchar ese tipo de música que no alegra el corazón o que tal vez alegra efímeramente, hermano. ¿Sí? Cante alabanzas al Señor. Y si alguno está en necesidad, ¿qué dice? No dice ore nada más. ¿Qué dice? Diga conmigo, llamar. Llame, dice, ¿a quiénes? A los ancianos y que oren, dice por él. O sea, hablen, pidan ayuda. ¿Sabe cuál es el mayor problema de los cristianos? Y lo uno va con lo otro. El mayor problema es que no piden ayuda, no claman, hermano. Y hay un dicho que me encanta a mí y que siempre lo he tenido en mi mente, aunque es un dicho mundano, hermano, pero ese dicho dice, el que no llora, no mama, dice, ¿verdad? El que no pide. ¿Y qué dice Jesús? Llamad, dice, os abrirá, dice, pidan, llamen, toquen, dice, ¿verdad? Entonces el apóstol Santiago está diciendo, hermanos, la vida del cristiano es muy dura. Primera cosa que contiene esto es que dice, tengan paciencia. Tengan paciencia porque lo que nos espera es muy difícil, hermano. Mire, nosotros ahorita no sentimos mucho la crisis, no sentimos mucho aunque sí se siente en algunos lados, pero no a la misma magnitud de otros países como Venezuela, hermanos. Todavía nosotros tenemos que comprar, que comer, que ponernos y aún así, hermanos, renegamos del Señor. Hermano, y nosotros vemos cómo están en otros lados. ¿Qué les toca a ellos? Lo mismo que nos tocará hacer a nosotros. Empezar a buscar más y a confiar más en Dios. Porque llega un punto, hermano, en el que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. No vamos a hacer nada, hermano. Llega un punto en el que estamos con las manos atadas. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle que a propósito el Señor nos deja así, hermano. ¿Para qué? Para que pidamos.
Pero no solo al Señor directamente, sino dice los unos a los otros. Entonces, en la palabra de Dios yo encuentro que es muy normal y es parte de la iglesia del principio que un hermano se acerque al pastor o se acerque a algún anciano de la iglesia o algún hermano maduro de la iglesia o una hermana con una hermana y le diga, necesito oración, necesito ayuda. Oiga, siempre preguntamos, hermano, ¿cómo está? Y siempre dicen, bien, estamos bien. Bien, no se preocupe, estamos muy bien. A la semana ya están divorciando. Pero ¿cómo es esto? No me dijo que estaban bien. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estoy bien, pastor. No se preocupe. Yo y Dios nomás. Yo y Dios. Yo con Dios. Y sabe, déjeme decirle, eso es bueno hasta cierto punto. Pero cuando se trata de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, cuando se trata de una iglesia, el cristiano tiene que acostumbrarse a pedir, ¿sí? Y a descansar en Dios primero y también en nuestros hermanos. Eso hacía la iglesia del principio. El problema de ahora es que tú te sientas en la silla y la persona de adelante, hermano, no sabe déjame decirle, ni el nombre a veces, hermano. O sí sabe cómo se llama la persona. Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Porque no hemos aprendido a descansar los unos en nosotros. Qué feo es ver, hermano, que gente de la noche a la mañana se destruye. Y sabe que no se destruyen de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso, todo tiene un camino. Sencillamente es que no lo sabíamos y de pronto es que no todos, hermano, no todos tienen el discernimiento, hermano. No todos pueden ver a una persona y saber qué le pasa. No es así. Entonces Santiago primero empieza diciendo que la vida del cristiano es dura. Así que aprendamos a tener, ¿qué dice? Paciencia. Así es bueno pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé paciencia, porque es uno de los frutos del Espíritu. Un pastor me decía una vez, y yo le decía, hermano, tiene que pedir más paciencia. No, dijo, no hay que pedir paciencia, porque más pruebas nos vienen. No es así, hermano, no hay que tenerle miedo a la paciencia. Necesitamos ser pacientes, ¿sí? Necesitamos ser pacientes. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y parte de la mansedumbre es la paciencia. Parte de ser manso, hermano, ¿sí? Entonces, no hay nada de malo en pedir paciencia. Porque las pruebas van a estar, sí o no, van a estar. Hay una palabra que ahí yo quiero que usted subraye. Y es precisamente en el 7, hermano. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Eso, hasta la venida del Señor, dice, ¿verdad? Hasta su venida. Y esa es la meta, hermano. Subraya esa palabra, hasta la venida del Señor, porque esa es nuestra meta. El apóstol Pablo dice, compara, ¿verdad?, la vida del cristiano como una carrera. Eso ya lo hemos dicho siempre, hermano. Una carrera que tiene un inicio, un trayecto y un final. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra meta? Aquí el apóstol Santiago está dejando ver, hermano, lo que nosotros a veces no entendemos, pero la iglesia del principio sí entendía. El propósito de la iglesia del principio, ¿cuál era? Esperen, no se vayan, les dijo el Señor. Así como lo ven irse, ¿qué dijo el ángel? Lo verán regresar. Aleluya, dijeron que entonces se reunieron 120, dice la palabra, a orar, dice, en un lugar alto, a orar y a buscar y a orar y a esperar y en paciencia, esperando la venida del Señor, hermano. Esperando la venida del Señor. Diga, esa es mi meta. Esa es nuestra meta. Que nadie tenga por tardanza la venida del Señor. Entonces usted tiene que entender, hermano, que la vida del cristiano es así, pero nuestra meta no es llegar a tener una casa, nuestra meta no es llegar a tener un carro, hermano, esas son añadiduras. El cristiano a veces mal entiende. Dice, ay, pastor, estoy muy bendecido, me compré un carro. ¿Sabe qué? La palabra bendición no tiene que ver con nada terrenal.
Lo terrenal es añadiduras. ¿Sabe qué es la bendición de la que habla la palabra? Que Dios abra su boca y que nos acompañe su buena voluntad, que envíe su palabra, ¿sí? Y que su palabra nos vivifique. Eso es una bendición. O sea, ser bendecido por Dios es abrir la Biblia, hermano, y entender la palabra. Ser bendecido por Dios es mirar la palabra de Dios y abrazarla y empezarla a llevar por obra. Estoy siendo muy bendecido porque estoy dejando la mentira. Estoy siendo muy bendecido porque me estoy apartando del adulterio. Porque me he apartado del adulterio. Estoy siendo muy bendecido porque estoy aprendiendo a obedecer la palabra de Dios. Esa es una bendición. Las cosas terrenales son añadiduras. Y por eso el Señor dice, busquen primero las bendiciones o las añadiduras. El reino de Dios, lo celestial. Amén. Entonces mire lo que el apóstol, lo que Santiago está diciendo es esto, hermano. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Y en el 8 dice, afirmen vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. Subraye también esa palabra, hermano. Subraye esa palabrita. Afirmad vuestros corazones. Y de nuevo vuelve a repetir lo mismo, porque la venida del Señor está cerca, dice, ¿sí? Y aquí dice algo, hermano, precioso en el 9. No se quejen los unos contra los otros, para que no seáis condenados. Entonces nosotros hablábamos, hermano, de algunas reglas, ¿sí? Pero nosotros empezamos a hablar la semana anterior acerca de por qué yo debo confesar, porque después dice confesaos los pecados los unos a los otros. ¿Por qué yo debo confesar mis pecados? ¿Sí? Porque dice confesaos vuestros pecados. Confesaos, eso está en el 16. Mire, es muy normal, yo le quiero decir algo, hermano, es muy normal la confesión de pecados, ¿sí? Para ser sanados, dice, pero ¿sanados de qué? Sanados de la amargura que hay muchas veces en el corazón del cristiano, hermano. De la amargura que hay en nosotros. Y la oración de por medio, desde el 5:7 hasta el 11, el Señor está hablando de la paciencia que debemos tener en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Desde el 12 o en el 12 en adelante, o solo el 12, el Señor nos está hablando, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino, dice, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nos está hablando de la paciencia que debemos tener en medio de las pruebas, pero a partir del 13 hay algo hermoso. ¿Sabe qué pasa en el 13? Que Santiago dice, mire, la vida del cristiano es dura, pero a partir del 13 dice, pero tenemos un arma muy valiosa. Porque hay que interpretar todo el contexto. Lo que el apóstol Santiago está diciendo es que la vida del cristiano es dura. Tengan paciencia. Pero lo hermoso es que Santiago te dice solo, ay hermano, la vida del cristiano es dura, solo ten paciencia. No te dice eso, sino que nos da un arma preciosa, nos da una herramienta valiosa. ¿Cuál es esa herramienta? La oración. Y no solo la oración, sino la oración los unos por los otros. ¿Tú oras por tu hermano? Mire, lo que Santiago está diciendo es precioso. ¿Sabe por qué? Porque esto demuestra una iglesia unida. Hermanos, tengan paciencia, la vida es muy dura. Pero hermanos, aprendan a descansar los unos en los otros, orando los unos por los otros. La vida es dura, pero cuando hay en quien descansar, es más fácil y más llevadera la carga. Eso es lo que está diciendo Santiago. Hermanos, no se consuman solos. El problema de los cristianos es que como no dicen nada, como no hablan, no se abren, no abren su corazón a los que ven, no confían ni en los que ven. ¿Cómo van a confiar en el que no ven? ¿Cómo van a confiar en Dios? Qué triste es ver cristianos que llegan por primera vez a una iglesia
llegan 2, 3, 4, 5 veces, llegan un mes a la iglesia, hermano, y nadie le pregunta, nadie se acerca, o esa persona mismo no se abre con nadie. Y a la final se desaparece y no se lo vuelve a ver más. Qué feo, ¿no? Tan cerca de la salvación, tan cerca de las cosas de Dios. Y se vuelven. Hay iglesias que tienen falsa doctrina, hermano, que ni siquiera predican, pero ¿sabe por qué la gente se queda? ¿Sabe por qué? Porque se demuestran cariño y aprecio los unos por los otros. Aunque no saben predicar la palabra, por lo menos dicen, hermano, necesita que ore por usted. ¿Qué le está pasando? Ese hermano está en problemas, vamos a orar por usted, hermano. Mire, hermano, y eso le hace a uno sentir ¿cómo? ¿Cómo le hace sentir a uno? Apreciado. Le hace sentir valorado, hermano. Mira, hay esposas que vienen de la casa maltratados física o verbalmente por sus esposos. Y en la iglesia el pastor más le garrotea. Me refiero con la palabra o tal vez con insultos o con groserías, porque si hay lugares donde, hermano, donde a punta de insultos nada más. Hermano, ¿cómo se siente ese cristiano? ¿Cómo se siente esa cristiana? Pero si el pastor se acerca, acuérdese que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y hay 2 tipos de pastores en la Biblia. El uno que es solo ejemplo moral, pero el otro que es el pastor de aparte de ser ejemplo moral, dice que se acerca a ver cómo está la oveja, a ver qué le pasa a la oveja. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, se refiere a que es ejemplo moral y que se acerca. Qué cosa que nosotros ni en nuestra casa con nuestros hijos nos acercamos a ver cómo están, hermano. Ponemos reglas, ponemos leyes, ponemos cosas. Si no cumplen, aguantan vara. Y ni siquiera nuestros hijos. ¿Usted cree que así en la iglesia se acercarán siquiera a los hermanos a preguntar cómo están? Y tampoco es de, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Ya. No, así nadie te va a... Así nadie va a abrir su corazón, hermano. Así nadie va a abrir su corazón. Pero mira, son cosas que nosotros debemos aprender. Algo que tiene mucho valor. Y por eso le digo, hermano, siempre que usted se siente en una silla, usted interésese un poco por la persona al lado, hermano. Pregúntele cómo está. Antes que empiece el culto, hermano. Antes que empiece el culto, usted se pone a orar un ratito, está orando y hace una pequeña oración y inmediatamente usted interese a la persona que está a su lado. Háblele algo de la palabra, háblele de Dios, háblele de Cristo. ¿De qué sirve que conozcas tanto de la Biblia si no lo compartes? Preferiblemente que conozcas algo pequeño, pero que lo compartas a todos. ¿Sí? No necesitas ser teólogo para acercarte y ver las necesidades que hay en tu hermano. Entonces, yo me acerco, pero no a criticar, hermano, porque eso dice también Santiago, no se quejen los unos contra los otros. No se quejen, no se acerquen a quejarse. Qué feo que es la queja, hermano. No sé si a usted le pasa, pero llega un punto en el que hastía la queja, hermano. Y contaminan, acuérdense que contaminan, porque es parte del chisme y la murmuración. ¿Sí? Entonces hay 4 reglas que dice Santiago. Lo primero es, ¿por qué yo debo confesar mis pecados? ¿Por qué yo debo aprender a descansar los unos en los otros? Y es porque esto rompe, repita conmigo, rompe barreras. Rompe barreras, hermano. ¿Sí? Mírele el que está a su lado. Mírele el que está a su lado. Está tan cerca, ¿verdad? Pero a la vez tan lejos. Porque no le conoce, porque no sabe ni cómo se llama. Porque a veces no se sabe ni qué le pasa, hermano. Tan cerquita, pero a la vez tan lejos. Me sorprende a mí mucho. Mire, que en la Biblia, por ejemplo, hay un Juan que abría su corazón con Jesús. En la Biblia hay un Pedro, no se diga Pedro, hermano, Pedro siempre abría su corazón con el Señor. Y siempre hablaba Pedro y a veces metía las patas, hermano, pero abría su corazón. Y Señor, nosotros no hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Y Señor, hermano, y Pedro abría su corazón.
Hasta un Tomás, hermano, que aunque dudaba todavía, a ver, para creer era Tomás, hermano, pero abría su corazón. Pero sabe que siempre había uno que en la Biblia ni siquiera se lo ve hablar, hermano. Búsqueme un versículo donde Judas haya conversado con Jesús. Donde Judas haya hablado con el Maestro. ¿Sabe que en todos los 3 años de Jesús aparece un texto pequeñito que dice que echaba mano a la bolsa? Y no dice nada más de Judas. Tan cerca del Maestro, pero tan lejos del Señor, hermano. Y tan lejos de la salvación. Mire usted, hermano, qué cosa tan triste, hermano. Cosa tan triste, hermano. Entonces, lo primero que yo quiero que usted apunte, hermano, si está apuntando, es en Juan 13:35, es rompe barreras. Lo segundo es, hermano, que nosotros debemos confesar nuestros pecados y debemos oír, no para criticar, ¿sí? Mateo 7:1, ¿sí? No para criticar, sino para orar por la necesidad de nuestros hermanos. Bueno, esto le compartí parte de la semana anterior. Hablar también para confesar, no para aparentar, dice también Santiago, porque está hablando de no fingir en el 5:13 de Santiago, que no tenemos que fingir. Y lo último y más importante que yo quiero que usted también apunte, si no apuntó la semana anterior, es, repita conmigo, yo debo orar, ¿sí?, por la necesidad de mi hermano, como si fuera la mía. ¿Cuántos hicieron eso esta semana? ¿Cuántos de ustedes han pedido oración? Y se están consumiendo y se consumen, y como ven que Dios no responde, mejor se aparta. Pero hermano, no cuesta nada un mensajito: pastor, ayúdeme orando. El pastor no va a publicar en el Facebook, hermano, ni va a ir a contar a todo mundo. No, hermano. Un ministro lo que hace es doblar sus rodillas. Ay, Señor, mira la necesidad de la hermanita, mira la necesidad del hermano. Y alguien puede decir, pero es una tontería, que solo orar, yo necesito es dinero. Como a mí no me va a salvar la oración, yo lo que necesito es dinero. Pero Santiago, ¿qué está diciendo? Que la oración eficaz del justo puede mucho, dice, ¿verdad? Y pone un ejemplo, el de Elías. Dice, Elías, siendo un hombre común y corriente, en el 5:17 dice, oró, sujeto a pasiones, oró, dice, fervientemente. Subraya esa palabra, fervientemente, subráyala. Fervientemente. Oró fervientemente al Señor y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Entonces no es cualquier cosa la oración de los ministros. No es cualquier cosa la oración, hermano, déjame decirte una cosa. No es cualquier cosa la oración de tus hijos, los hijos por los padres y de los padres por los hijos. No es cualquier cosa. Así que si hasta hoy día tú pensabas, no, ¿para qué voy a contar? ¿Para qué voy a decir? Solo es una oración. Mejor se enteran de todos mis problemas. Eso es anormal, diga conmigo anormal. Lo normal es que tú hables. Un día yo estaba orando. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cuéntale a tu esposa. Ay, Señor, ¿verdad? ¿Por qué no había pensado en eso? Y fui y le hice despertar a mi esposa y le digo, oye, quiero conversar contigo. Y le conté. Y me dio la solución, hermano. Yo estaba tan angustiado, y solo con el Señor, hermano, y estaba llorando. Cuéntale a tu esposa. Y eso fue todo. Entonces, cuando yo abro mi boca, cuando yo pido auxilio, cuando yo pido ayuda, y alguien ora por nosotros, eso tiene muchas consecuencias positivas, hermano. Muchas. No le vas a contar tus pecados al que recién llega a la iglesia. Pero sí, hermano, sí. Mira, si hay adulterio en tu corazón, si te está gustando una mujer que no es tu esposa, acércate al pastor y dile, hermano. El pastor no te va a juzgar. El pastor no te va a condenar. El pastor no te va a decir, te vas a ir al infierno, pecador.
Porque sabe que los pastores también somos humanos y hemos pasado muchas cosas también. Muchas cosas. Y por las mismas cosas, hermano. Por eso dice Elías, siendo un hombre de Dios, ¿saben qué? Estaba sujeto a pasiones como las nuestras. No crean que Elías era un Dios, dice. No crean que a Elías no le llegaban los problemas. Acuérdense que una vez Elías estaba llorando en la cueva, ¿verdad? Y el ángel, ¿qué haces aquí? Le dice, regresa. Ay, Señor, estoy solo. No estás solo, tengo 300 más como tú, le dice. No estás solo, Elías. Es que a veces nos sentimos así como Elías, solitos, hermano, y nos metemos en una cueva y nos quedamos ahí dormidos, hermano. Dice, no estás solo, tengo más como tú. Mire qué cosa. Entonces, yo debo aprender a orar como si fuera mi necesidad. Yo quiero darle 5 cosas, hermano, que usted debe entender, ¿sí? De por qué yo debo pedir oración y por qué nosotros debemos aprender a descansar los unos en los otros. ¿Y sabe qué? Abra su Biblia en Romanos 19. Romanos 19. Ay. ¿Por qué la oración no vale de memoria? Mire, cuando usted se acerca a la iglesia a cantar, hay algunos que están así. Cántele al Señor. Cántele al Señor. Más cierra. Cántele al Señor, mejor se sientan. Cántele al Señor, mejor se salen. Es que yo estoy orando en la mente, dice. A mí me gusta orar en la mente, calladito, sin que nadie me moleste. Aquí han cogido de moda en esta ciudad irse a orar en una montaña los pastores y los cristianos. No me acuerdo, Tulabú, algo así. Y decía un hermano, no, yo prefiero irme allá porque allá nadie me molesta, estoy calladito orándole al Señor, dice. Y le dije, no, hermano. Bueno, puede ir cuando usted quiera, que no coja como idolatría, pero los jueves hay oración y los jueves tienen que venir a orar aquí. Es que hacen mucha bulla porque oran todos en voz alta. Gloria a Dios. Usted también alce la voz, que se escuche su voz también. Gloria a Dios, hermano. Órele al Señor. Pero ¿qué dice? Con la boca se confiesa para salvación. Abre tu boca. Oye, hermano, un varón me vino a decir, me da vergüenza. No sé si contarle, me da vergüenza. Cuéntame. No, es que me da vergüenza. Estaba como el Chavo del 8, hermano. Cuéntame, le digo, cuéntame. Es que me gusta otra mujer que no es mi esposa. ¿Qué piensas tú, Len? Está mal. ¿Sabes? ¿Habías conversado con alguien antes? No, con nada. Solo tenía solo en mi corazón. Y ahí fuimos conversa. Abre tu boca para salvación. ¿Y qué mejor si abres tu boca con un ministro de Dios o con un anciano, con alguien que tiene madurez? ¿Sí? No te consumas solo, hermano. Yo debo confesar para salvación. ¿Sí? Abrir mi boca para confesar. Eso es lo primero, hermano, para ser salvo. Mira, porque dice Santiago en el 5 en adelante, en el que estamos leyendo, dice que si tú ves a tu hermano o él te dice que está en pecado y tú le dices, le hablas y le haces volver del mal camino, ¿qué pasa? Habrás salvado, dice, ¿verdad? Porque lo estás haciendo volver de su mal camino. Pero si estás un año en una iglesia, nadie sabe lo que tienes, ni lo que piensas, ni te vas. No le has contado a nadie, hermano. Y a veces, déjeme decirle, lo peor que puedes hacer es descansar en la vecina de la tienda, hermano. Con la vecina se desahogan y hablan. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué, hermano? Para salvación, hermano, porque si tú le dices algo a alguien que tiene madurez en la palabra, ese te va a dar un consejo que tal vez te puede hacer volver al camino de la salvación, hermano. ¿Sí? Te va a hacer volver al camino. ¿Qué nos dice? Entonces lo primero es para salvación. Salmos 32:5. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Alguien lea, por favor. Lea nomás. Aleluya. Mire qué cosa tan hermosa es que el Señor sabe lo que hacemos nosotros. El Señor lo sabe, hermano. Y a veces nosotros
como decía, tan cerca de la salvación, pero tan lejos. Entramos, oramos, cantamos un par de canciones aprendidas y salimos así mismo. Y no abrimos el corazón, hermano. Y no le expresamos a ese Dios lo que nos pasa. Y no recibimos liberación, libertad. No recibimos. Vamos a seguir iguales. Pero el salmista David dice que un propósito había en su corazón y era no encubrir en lo que la mayoría de cristianos hacemos muchas veces. Tratamos de tapar el pecado, hermano. Y aunque ya nos vieron, hermano, y aunque ya, mira, ya ahí te pasaron viendo y te vieron, hasta te saludaron los hermanos, pero aún así queremos seguir encubriendo nuestro pecado, hermano. Aún así, hermano. El salmista dice, no voy a encubrir, y es algo que yo aprendí, hermano. Mire, cada vez que me acerco a orar, yo le digo, Señor, no tengo excusa, no voy a poner excusa. No, Señor, es mi culpa, fue mi culpa, yo cometí ese error. Señor, lo único que te ruego es que tengas misericordia de mí. Lo único que te pido, Señor, porque el que encubre su pecado no haya misericordia, haya juicio. ¿Sí? Entonces, no encubrir, dice, yo debo hablar para no encubrir mi pecado. Tercero, Proverbios 28:13. ¿Por qué no prospera el que encubre su pecado? ¿A qué prosperidad se está refiriendo? ¿Terrenal o espiritual? Espiritual. Porque puede tener mi hermano dinero, puede tener lo que se proponga en esta vida, hermano. Pero no es prosperado, dice, espiritualmente. Y déjenme decirle una cosa, a veces hasta músicos, gente que toca los instrumentos, hermano, cometen este gran error. Cometen ese gran error, hermano. Encubren su pecado, no expresan, no dicen, no abren su corazón. La oveja, ¿con quién más puede abrir su corazón si no es con el pastor que Dios le da? Le pregunto yo. Hablando de las ovejitas, ¿quién más cuida de la oveja? Los pastores. No vaya a cometer usted la necedad de los, ¿cómo es? En el canal Enlace. O sea, no, es que hay el que sale predicando, ese es mi pastor, dice, ya mando mis ofrendas y todo, y mando mis peticiones. Eso no es bíblico, hermano, eso no está bien. Para eso debe tener una iglesia, debe congregarse, ¿sí? No encubrir, dice, no encubrir. Pero el que confiesa, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con el que confiesa? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo prefiero tener en la iglesia una persona que tropiece y se levante, pero que siempre reconozca con su boca que ha fallado, a tener una persona que aparentemente nunca falle y que con el tiempo se desaparezca de la iglesia, que aparentaba un tiempo estar en santidad, que aparentaba estar hermano, ser un ungido del Señor, que parecía que nunca pecaba, y después que se vaya, y no se supo nada porque siempre encubrió su pecado. Prefiero tener hermano, una persona que aunque tropiece se levante, pero que confiese su pecado para hallar misericordia. Porque no es que el otro no peque, hermano, sino que siempre encubre su pecado. Y después sale todo a la luz. ¿No? Entonces, son cosas. Y Dios lo prefiere así, hermano. Porque sabe que Dios sabe que todos pecamos. Así que Dios prefiere una cosa. Dios prefiere tener a alguien que siempre vaya a su presencia y abra su boca para hallar misericordia. Eso lo prefiere Dios. Eso es bueno, hermano. Y eso es así. ¿Sí? Entonces yo debo hablar primero para salvación, segundo para no encubrir mi pecado y tercero para hallar misericordia. ¿Sí? Mire el ejemplo de Adán y Caín, hermano. ¿Qué hizo Dios cuando se acercó a Adán y le dijo, ay Señor, me escondí porque estoy desnudo y tuve miedo? Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Fíjense en esto. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Está en Génesis 3, ¿verdad? Sí, me parece que está en Génesis 3. 3:11. La mujer que me diste, Señor. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente. Pero ¿sabe qué?
Ninguno reconoció su pecado. Y yo quiero que se grabe esto, lo hermoso de Dios, lo misericordioso de Dios. Que llega, hermano, ¿usted cree que Dios sabía o no sabía lo que hizo Adán y Eva? ¿Y por qué pregunta? Mira, cada vez que tú falles, el Señor siempre se va a acercar o va a enviar a sus ministros a preguntarte. ¿Sabes con qué objetivo? Con el objetivo de que confieses y que te arrepientas. Cuando Adán no confesó su pecado, le echa la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente. ¿Qué vino? El juicio. El juicio se acabó. Estos no se arrepienten, no se arrepienten, no confiesan su pecado. Cuando tú peques, hermano, lo peor que puedes hacer es poner excusas. Lo peor que puedes hacer es poner excusas. ¿Qué excusa valdrá delante de Dios, hermano? Las excusas pueden ser para los hombres, hermano, para los hombres. Y ni aún así no sería bueno, pero para los hombres, porque los hombres no conocen el corazón de tu corazón o mi corazón, pero con Dios no valen las excusas. ¿Sí? Para Dios no, hermano. ¿Sí? Finalmente yo quiero que usted abra su Biblia en Salmos 32:3. ¿Qué nos dice el Salmo 32:3? Mire usted. ¿Qué pasó por ocultar su pecado? ¿Qué pasó? Se estaba enfermando. El salmista David, ¿sí? Le dio osteoporosis. Mire, el salmista David pensó que sin abrir su boca y reconocer su pecado, ya el Señor le iba a levantar y le iba a poner donde estaba. Y estaba como esperando, pero se dio cuenta de algo, que mientras callaba y no abría su boca para confesar su pecado, su alma se iba envejeciendo. Su alma se iba apagando y el Señor no le hablaba, hermano. Y el Señor no le hablaba. ¿Y sabe qué? Cuando el cristiano comete pecado y no habla, no confiesa su pecado, sino que lo encubre, el Señor calla. Yo no sé cómo hay iglesias donde están en adulterio, están en fornicación ahí mismo y cada culto hay, el Señor dice, hay profecía, a ti te dice así y a ti te dice así. Y están en adulterio. Mire, mi hermano, el Señor guarda silencio. Entonces, ¿quién está hablando? El hombre nada más. Profecías aprendidas, es más. Esas profecías que mandan a preguntarnos o que le interrogan a la persona primero y después profetizan de lo mismo que ya preguntaron. El Señor calla, el Señor no habla. Porque el Señor se iría contra Él mismo si haciendo lo que Él desaprueba, Él mismo sigue hablando. No es lógico. No es lógico. ¿Sí? No se enferma. Diga, no se enferma. Callar. ¿Sí? No tenga vergüenza, hermano. No tenga vergüenza. El pastor no le va a juzgar. ¿Sabe por qué no puede juzgar el pastor? Sencillamente porque no es su función. El pastor que juzgue a alguien y le diga te vas a ir al infierno, es un pastor que no ha entendido para qué le enviaron a la tierra. No es la función del pastor. Más puede advertirle. Si no te arrepientes, puedes ir al infierno. Pero no le puede decir tú te vas al infierno. Y el apóstol Pablo dice rogando, me acerco rogando, hermanos, que entiendan. ¿Sí? Cuán importante es abrir nuestra boca y confesar nuestro pecado. Los unos a nosotros. Si hay algo en enemistad entre algunos, confiésenlo y sanen rápido para que vuestras oraciones no tengan esto. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Sí? Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Mira, Señor, tú conoces cómo cada uno ha venido, Padre. Tú los conoces. Tú sabes sus necesidades, papá. Nada te tengo que ocultar y nada te quiero ocultar, dígale, papá. Tú eres mi Padre. Si pagaste un precio tan grande por mí, Señor, si diste a tu Hijo,
¿cómo no te perdonará el Señor si confiesas tu pecado? Si no faltó a su cita de muerte, ¿cómo faltará a su cita con aquellos que se arrepienten? Hay fiesta en el cielo, dice su palabra, cuando uno confiesa su pecado y se vuelve del mal camino. Perdónanos, Dios, porque muchas veces juzgamos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces, Señor, nos acercamos delante de ti y, Señor, no te vemos como tú eres y creemos que podemos ocultar, callar, Señor, lo que nos pasa. No descansamos en ti, no descansamos en nadie, no descansamos en el ministro, no descansamos en nuestros hermanos y no nos interesamos por nadie. Señor, perdónanos, porque así jamás volveremos a ser, Señor, como la iglesia primera. Así jamás regresaremos, Señor. Si vivimos juzgándonos, si vivimos acusándonos, si vivimos apuntándonos, si vivimos creyéndonos más santos que los demás, si vivimos, Señor, creyendo que estamos nosotros a un nivel mucho más superior que nuestros hermanos, Señor, y por eso no compartimos con ellos para no contaminarnos. Oh, bendito Dios, así jamás volveremos a estar, Señor, como la iglesia primera. Oh, bendito Dios, tú dijiste, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Vine a buscar a las ovejas perdidas de mi Padre. Y esas somos nosotros, Señor, somos las ovejas perdidas. Somos nosotros. Gracias, Señor. Ayúdame a ver la necesidad de mi hermano, diga. Ayúdame a ver, Señor. Mira, si tú me das algo, ayúdame, Señor, a quitar mi corazón de lo terrenal, que yo pueda compartir lo que tú me das, que yo pueda orar por mis hermanos, que yo pueda cumplir ese texto tan hermoso que es: alégrense, ríen y lloren con los que lloren. Pero muchas veces somos hipócritas, Señor, porque aparentamos que nos interesa el problema, pero estando en casa ni siquiera oramos por nuestros hermanos. Perdónanos, oh Señor. No hemos aprendido todavía, Dios. Y estamos esperando tu venida, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te amamos y te adoramos. Ayuda a tu iglesia, Señor, en sus necesidades. Ayúdalas en sus pruebas, papá. Yo te ruego, Señor, no los desampares. Tú no desamparas a nadie, Señor. Que ninguno se pierda, Padre. Que si es posible, que ninguno se pierda. Si alguno está en pecado, yo te ruego, Señor, convéncelo tú. Convéncele de error, juicio y pecado. Sé tú haciendo tu obra, Dios. Para nosotros es imposible, para ti es posible, Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios.